El próximo disertante es Gustavo Grobo Copatel y va a dar una charla sobre la permeabilidad de la empresa. Gustavo Grobo Copatel es presidente del Grupo Los Grobo, miembro del Consejo Director de Biocer S.A., miembro de la Comisión Directiva de Asociación Empresaria Argentina, miembro del Consejo Económico y Social de la Universidad de Itela, miembro del Directorio de las Escuelas del Bicentenario, miembro del Consejo Internacional de la Fundación Don Cabral, miembro del Consejo Internacional de GADE, miembro del Directorio Endeavor Argentina, miembro de la Comisión Asesora de Expertos, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder intercambiar con ustedes. Voy a hacer una presentación lo más breve posible. Ustedes me pueden parar y preguntar, opinar, reaccionar violentamente, lo que quieran, frente a cualquier cosa que diga. Y después un espacio de debate, de preguntas y demás. Yo con los años, yo soy ingeniero agrónomo, y con los años empecé a trabajar en la profesión, haciendo tareas vinculadas con operativas, vinculadas con la profesión de ingeniero agrónomo, y más adelante, a medida que la empresa fue creciendo y demás, he tenido que empezar a tomar otras responsabilidades vinculadas con la organización, con la empresa y demás. Después de esa experiencia, que más o menos tengo ya casi 30 años de profesión, una de las cosas que más me divierten es poder analizar las organizaciones y la empresa en tanto organización. Entender la lógica de las organizaciones es entender también la lógica de cómo nos manejamos como personas, como talentos dentro de esa estructura. Y hay alguien que dijo una vez que las organizaciones son a las personas como el agua a los peces, ¿no? Es imposible vivir, desarrollarse, crecer como persona si no hay organizaciones que te ayuden, te faciliten, te permitan hacer ese proceso. Pues yo no sé por qué los organizadores pusieron de título la organización permeable, tampoco sé muy bien qué expectativa tienen de eso, pero me viene bárbaro, porque no sé si es casualidad o no, una de las cosas que me gusta hablar es de la organización porosa, le digo yo, pero bueno, permeable, porosa, bueno. O sea que voy a hablar de un tema, que es el tema de organizaciones, y después, no sé, espero que esto sea lo mismo que querían los organizadores del tema de que hable. Déjenme contarles en forma de cuentito algunas cosas. Y vamos a hablar de organizaciones, pero vamos a hablar de la empresa como un ejemplo de organización. También uno podría hablar del Estado como forma de organización, podría hablar de una ONG o podría hablar de organizaciones no formales, organizaciones, digamos, redes y demás, pero vamos a tomar el ejemplo de la empresa y a partir del ejemplo de la empresa poder hacer un debate o intercambio sobre otras organizaciones. Históricamente, la organización, la empresa, era un ambiente, un lugar que tenía límites absolutamente claros entre lo que era empresa y lo que no era empresa. Acá estaba, llamemos así, la sociedad. El límite era absolutamente claro, tanto en lo temporal como en lo físico. Mi viejo, cuando yo empecé a trabajar y antes, o nuestros abuelos, decían, la gente tiene que venir a la empresa a trabajar 8 horas, y en el momento que entran a la empresa, en ese espacio físico, solamente trabajan, ¿no? Y había un mecanismo de control y una cultura vinculada con que mientras estás en la empresa tenés que trabajar. O sea, después te vas de la empresa, dejás de trabajar y empezás a hacer tus cosas particulares. O sea que había un lugar muy claro, físico, y también un tiempo, o sea, había una cosa temporal. Trabajabas las 8 horas. Muy bien. Dentro del ambiente de la empresa, era un ambiente donde trabajaban los colaboradores, los empleados, nos gusta llamarlo talentos, y era un espacio también donde habitaban los accionistas. Los accionistas podrían ser familias, el dueño, el fundador, el que habitaba ese espacio de la empresa, y también las personas, los trabajadores que trabajaban dentro de la empresa. Muy bien.
A medida que fue cambiando la sociedad, de una sociedad más industrial a una sociedad más del conocimiento, llamémoslo de alguna manera, y al tener las empresas que utilizar más tecnología y más conocimientos, nos empezamos a dar cuenta que muchas cosas que se hacían dentro de la empresa ya no era posible hacerlo de esa manera, sino que teníamos que tercerizarla en otros que nos proveían de servicios o de objetos o de bienes. Entonces, muchas de esas actividades que antes se hacían en compañía empezaron a hacerse fuera de la compañía, se empezaron a tercerizar. Y un ejemplo se me ocurre de cosas del campo, ¿no? Mi abuelo, él iba arriba del tractor, sembraba, después iba arriba de la cosechadora, cosechaba, se bajaba de la cosechadora, iba al banco, pagaba, cobraba las cuentas, hacía cola, iba al contador, o sea, medio como que él hacía todo, ¿no? Ahora la tecnología lo que hace es que haya expertos en sembrar, expertos en cosechar, ingenieros agrónomos que te asesoran sobre qué tipo de semilla, qué tipo de fertilizante. Es decir, mi abuelo hoy no podría hacer todo él, porque hay tantos conocimientos involucrados que una sola persona no los puede contener, una sola persona y una sola organización no los puede contener. Entonces tenemos que tener proveedores que nos proveen ese tipo de conocimientos. En realidad lo que estamos hablando es de un flujo de conocimientos, ¿eh? Hay proveedores. Y por otro lado, también esa empresa que antes estaba aislada del contexto, o sea, una empresa producía, vos vendías la mercadería y vendías la mercadería, los granos, no sé, la soja, el maíz, un poco te despreocupabas de lo que pasaba, vos vendías, cobrabas y demás. Pero hoy cada vez más las cosas están más vinculadas, entonces es muy importante a que a quien le vendés le vaya bien, porque si no le va bien no te puede pagar. O sea, si vos le vendés a un cliente que se funde, finalmente termina fundiendo la empresa, ¿no es cierto? O si tenés un proveedor que le va mal, también te va mal. Entonces, ese límite que antes era muy claro y muy preciso, se armó como una especie de halo donde es muy difícil saber o definir si ese proveedor o ese cliente es o no parte de la empresa. Vuelvo a decir, si este cliente o este proveedor le va mal, a la empresa le va mal. Entonces, ¿qué es ese cliente, ese proveedor? ¿Es empresa o no es empresa? Entonces, ese límite que era claro, ahora es un límite difuso. Porque muchas empresas lo que dicen es, si bien estas empresas, esto formalmente no es empresa, tienen otro estatuto, es otra sociedad anónima, desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista dinámico, tiene que ser considerado como empresa. Entonces, los objetivos de la empresa no es solamente satisfacer los de los talentos o de los accionistas, también es satisfacer los objetivos o los deseos o las necesidades de los proveedores y de los clientes. Es lo que se llama la visión multi-stakeholder o múltiples grupos de interés que están involucrados en la empresa. Muy bien. Entonces, acá tenemos un cambio que está impulsado por la intensidad de los conocimientos que se empiezan a usar más, por la intensidad de la tecnología. Si esta empresa no tiene este halo bien desarrollado, esta empresa no es competitiva porque no tiene acceso a conocimientos o no tanta facilidad de acceso a conocimientos. No hay conocimientos, no hay tecnología, no hay productividad, y si no hay productividad no hay competitividad. Este tipo se funde o no puede crecer o pierde terreno en relación a quienes sí lo hagan. Ahora, la sociedad, vamos a decir que es lo que habita fuera de este ecosistema, en la sociedad están los futuros proveedores. O sea, supongamos que esta empresa quiera crecer. ¿Dónde va a conseguir los nuevos proveedores y los nuevos clientes? En la sociedad. Entonces, que haya una sociedad formada para entender esta dinámica, preparada para entender esta dinámica, es fundamental para la empresa. También están los futuros talentos. Si vos tenés que tomar más gente, tenés que ir a buscar la gente al mercado o a la sociedad. Y también pueden estar los futuros accionistas, porque puede haber inversores en la sociedad que estén interesados en poner dinero y en ser accionistas de esta compañía. Entonces, que haya una sociedad que funcione bien es fundamental para que la empresa funcione bien.
Y hay todo un mecanismo de relacionamiento entre la sociedad y la empresa cada vez mayor. La empresa que quiere seducir a la sociedad, porque en la sociedad están los futuros stakeholders, y por otro lado, una sociedad que le demanda a la empresa mayor transparencia. La sociedad quiere saber qué pasa dentro de las empresas, cada vez más. Por eso hay balances auditados, por eso hay calidad, por eso hay Global Reporting Initiative, por eso hay determinadas iniciativas que están vinculadas a darle más transparencia a esta empresa y vincularla más con la sociedad. En la medida que sociedad y empresa se vinculan más, hay más oportunidades de crecimiento para la empresa y hay mayor desarrollo de la sociedad. Esta es la base conceptual de por qué las empresas se han vuelto más porosas, o más, no me acuerdo cómo dice el título de mi presentación, permeables. Esta es la base conceptual por cual las empresas son más permeables. Ahora también hay otra dinámica, ¿no? Yo les decía que ese trabajador que iba a la empresa, ya hoy, cuando va a la empresa, no solamente hace cosas de la empresa, está tuiteando, está viendo, mandándose mensajito con el hijo, con la mujer, con los amigos, está mirando internet, las noticias. O sea que en el tiempo donde antes exclusivamente trabajaba, hoy hace cosas personales. Y eso es incontrolable. Yo tengo gente que, digamos, hay empresas que va y dice, ¿cómo haces para regular? No, no hay que regular nada. Es muy difícil regular en una sociedad abierta, en una sociedad transparente, en una sociedad transversal. Pero mucha gente que antes se iba de la empresa y no dejaba de trabajar, sigue trabajando en su casa, fuera de hora, digamos. Es más, nosotros en la empresa tenemos gente que trabaja desde su casa. No, ni siquiera va a la empresa. Yo no voy a la empresa todos los días. Yo hay días que me quedo en mi casa y trabajo en el living de mi casa. Entonces, hay una deslocalización del trabajo y hay un tiempo, una temporalidad que no está más limitada. Y este talento que se prepara en la empresa, porque la empresa lo prepara para ser, no sé, muy bueno en sistemas, cuando se va a su casa y trabaja en la cooperadora de la escuela donde van sus hijos, empieza a transferirle a la cooperadora muchos conocimientos que aprendió en la empresa. O cuando va a la ONG, o cuando va al club, empieza a aplicar muchos de esos conocimientos de liderazgo, de trabajo en equipo, y los va transfiriendo a las organizaciones de la sociedad civil donde él actúa. Entonces hay un impacto cada vez mayor de la empresa en la sociedad y un impacto mayor de la sociedad en la empresa. Esta dinámica que acabo de describir, como si fuera una cosa lógica y fácil, requiere de un cambio cultural y de un cambio en las competencias de los talentos. Cultura, competencias. Es decir, no es natural porque venimos formados para trabajar de otra manera. Esta forma de organización es una organización que requiere que muchas de estas personas que interactúen empiecen a trabajar unos con otros de igual a igual, sin jerarquías. Esta persona no manda sobre este, ni este manda sobre este, son pares que tienen roles en la organización diferentes, pero no hay jerarquías, hay redarquías. Empiezan a trabajar interconectados. Los flujos de intercambios de información entre uno y otro son claves y la forma de comunicarse son claves. Entonces, una competencia que antes estaba deteriorada, que era la comunicación, es fundamental. Si no hay buena comunicación entre las personas que trabajan ahí adentro, estamos en el horno, porque esto es clave. ¿Cómo nos relacionamos? Y para comunicarse hay que leer y escribir. Volvemos a las competencias básicas de... Tenemos que aprender a leer y aprender a escribir y a expresarnos bien.
no solamente expresarnos bien, sino a pensar bien. Cuando alguien reacciona, antes, suponete que alguien se te subleva acá y dice, yo no estoy de acuerdo, la reacción antes era, bueno, mira, si no estás de acuerdo, jodete. Sí, date. Ahora tenés que decir, no estoy de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Porque el punto de vista del que no está de acuerdo puede ser mejor que el tuyo. Entonces empezás a generar un esquema de comunicación absolutamente distinto, de mucho mayor respeto, de mucho mayor transversalidad. Son empresas mucho más planas. Nuevamente, no son jerárquicas, son redárquicas. La cultura está vinculada con la forma en que se trabaja. La cultura organizacional es la forma en que la empresa trabaja. Estas empresas son empresas mucho más transparentes o requieren mucho más transparencia. Al ser más porosa o al ser más permeable, son más transparentes. Son empresas que no pueden ocultar. Antes había niveles de información o niveles de acceso a la información que eran diferenciales de acuerdo a la jerarquía. Los accionistas sabían mucho, los directores sabían algo un poco menos, pero cuando vos llegabas al nivel, no sé, del telefonista, no sabía nada de lo que pasaba en la empresa. Hoy un telefonista sabe casi lo mismo que un accionista sobre lo que está pasando en la empresa. Y vive los problemas de la empresa de la misma forma, casi con el mismo nivel de información que un accionista. Entonces, al no haber esas paredes que limitaban la información, se trabaja en la empresa con más incertidumbre. Es decir, antes la incertidumbre la tenía el accionista. ¿Me voy a fundir o no me voy a fundir? No sé, ¿viste? Era una gran incertidumbre. Hoy la telefonista dice, estamos pasando un mal momento, no sabemos si nos vamos a fundir o no nos vamos a fundir. Entonces no es solo comunicación, también hay que aprender a gestionar la incertidumbre. Incertidumbre. Antes uno tenía incertidumbre y se iba a trabajar a otra empresa. Hoy la incertidumbre pasa a ser algo permanente, digamos. Cuando uno habla de cultura, también empieza a hablar de que estas empresas empiezan a interactuar con otras redes y otras empresas. Si esta empresa exporta, por ejemplo, empieza a interactuar con gente del país a cual le exporta, no sé, con una red brasileña, una red francesa, una red china. Entonces empieza a ser cada vez más necesario conocer la forma en que trabajan estas organizaciones en otros países, la cultura organizacional en otros países. Entonces, por ejemplo, obviamente hay que saber idioma. Parece absurdo, digamos, pero si no sabes el idioma, que es digamos así, una competencia básica, pero además del idioma tenés que saber gestionar la cultura. ¿Cómo entiendo lo que les pasa? Tenés que saber historia de los chinos. Tenés que saber cómo funciona, cómo reaccionan los chinos, cómo son los sistemas jerárquicos. Tenés que aprender a que si hay un cambio en la China, tenés que adaptarte, tenés que gestionar el cambio. Gestión del cambio. Porque tenés que adaptarte. Y tenés que adaptarte creando valor para los grupos de interés. Es decir, todas estas son un conjunto, y estas y muchas más, de competencias necesarias para funcionar en este nuevo ecosistema de empresa permeable. Solo una cosa más y con esto termino. Cuando yo hablo de competencias, hablamos de actitudes, habilidades y conocimientos. Esta es la definición más clásica de lo que son competencias. ¿Cuáles son las actitudes? Entusiasmo, pasión, creatividad, generosidad.
Son actitudes. ¿Cuáles son las habilidades? Trabajar en equipo, liderazgo. ¿Cuáles son los conocimientos? Conocimientos pueden ser específicos, pueden ser generales o no generales. Los conocimientos en general cambian mucho en la medida que avanza la tecnología y avanzan los conocimientos. Los conocimientos, diría yo, casi que son más efímeros. Lo que queda más en las personas son las habilidades y las actitudes. La educación formal ha puesto mucho más foco históricamente en la transferencia de conocimientos y no en el desarrollo de actitudes y habilidades. Y eso es lo que tienen que reclamar ustedes cada vez más de la educación formal, o buscarlo en la educación no formal. Muchas veces esa educación no formal la tenemos que hacer nosotros mismos en las empresas. Muchas veces nosotros empezamos a funcionar con esto y nos damos cuenta que la gente que trabaja con nosotros no tienen estas competencias y entonces tenemos que empezar a generar educación dentro de la compañía. Y entonces aparece un tema de cómo aprenden las organizaciones. Y las organizaciones de este tipo aprenden haciendo. Cada vez se aprende menos escuchando, o sea, no van a aprender nada de mí en este momento. Cada vez se aprende más haciendo, y haciendo con otros. Entonces, finalmente lo único que importa al final es que este nuevo ecosistema que llamamos la empresa permeable, la empresa porosa o la organización permeable, lo más importante para ser competitivo es que cada día aprenda, es la organización que aprende permanentemente. No sé si están callados porque no entienden nada, los aburro o están dormidos, pero bueno, acá termino y espero sus devoluciones. Muy bien, a veces el valor te lo divide el mercado, o sea, el mercado te dice cuánto vale el servicio que te está proveyendo eso, es una forma. A veces el mercado no existe y tiene que haber un contrato. Entonces, en general es los contratos. Y a propósito, muy buen comentario, me da pie para otra cosa. Estas organizaciones están vinculadas por distintos niveles de contratos. Contratos formales y contratos informales. La calidad de esos contratos es clave para la calidad de la organización. Si los contratos son, vuelvo a decir, formales o informales, no importa qué, pero si está clara la relación entre uno y otro, eso funciona mejor. Hay más confianza, hay menos costos. Esos costos los llamamos costos de transacción, porque son costos no necesariamente tangibles. Es decir, el costo de tener que discutir con este proveedor 4 horas o 4 minutos. ¿Cómo lo pones en el balance? No lo puedes poner en el balance. Ahora, si vos discutís solo 4 minutos porque tenés confianza, porque tenés un buen contrato, eso vale mucho. Es la vuelta de los abogados. La calidad de los abogados tiene que ayudar a hacer este tipo de negocios. Hay un economista de la nueva economía que se llama Ronald Coase, que dice que su definición de empresa es: una empresa es un conjunto de contratos. Contratos con esta persona que trabaja, contratos con el proveedor, contrato a quien le alquilo la oficina, contrato con los accionistas, contrato de los accionistas con sus trabajadores. Todos son contratos. Sí. Enormes. Es lo que te comentaba yo cuando te daba el ejemplo de la gestión de la cultura. Yo, como funcionario de la compañía, hoy me dedico más a la gestión de la cultura que a la gestión de las finanzas, o que a la gestión operativa. Mi trabajo es coordinar que estas redes se comuniquen y donde fluya el conocimiento, la información, de la mejor manera posible, con bajos costos de transacción. Eso está vinculado con la gestión de la cultura.
En la medida que vos tomás responsabilidades por ahí de más senior dentro de la compañía, cada vez es más importante la gestión de la cultura. En este tipo de empresas es fundamental. Muchos, enormes. Porque la gestión de la cultura, ahora te cuento, te lo doy los ejemplos, no es solo entre países, no es solo entre Brasil y Argentina, es entre generaciones dentro de la misma compañía. ¿Cómo gestiono yo la cultura de la generación Y? La de ustedes, no sé, de la mayoría de ustedes. Yo soy baby boomer, ¿no? Bueno, bárbaro. Eso es otro problema de generación. ¿Cómo? Yo trabajo con unos flacos que están acá en Brasil, que son mis socios, que son flacos que tienen la edad de ustedes, no sé, entre 25 y 30 años, que trabajan a la hora que se les canta, me contestan los mails si quieren, y yo soy el capo, y no me dan bola. Y le digo, ¿qué estás haciendo? No, un tema personal, después te explico. Y le digo, bueno, qué sé yo, en la época de mi viejo, viste, vos bajabas la línea, estaban todos esperando resolverte el problema. Entonces, tengo que morder, viste, así, y la verdad que ya ahora me acostumbré, que no lo hacen de malos, ni lo hacen por falta de respeto, es simplemente cómo funcionan. Y que además la jerarquía no está vinculada con la jerarquía formal. No es que me dan bola a mí porque soy el presidente de la compañía, me dan bola porque sé más, que no sé si es este caso, pero le dan bola al que sabe más. Y el que sabe más no necesariamente es el jefe de ellos. Entonces hay toda una gestión de cultura de eso. Entonces, hay casos, por ejemplo, en Brasil, la sociedad brasileña es mucho más jerárquica que la argentina. Es decir, hay un tema más del jefe. Se necesita un jefe. Acá no se necesita tanto un jefe. En Brasil, nadie se mueve si el jefe no baja la línea. ¿Entendés? Entonces, todas esas cuestiones que están vinculadas con la historia, con la cultura propia de Brasil, no sé, tienen un pasado mucho más cercano del tema de la esclavitud. Hay temas simbólicos de la cultura, la forma de hablar. Por ejemplo, si yo hablo así como estoy hablándole a ustedes, a un brasileño le resulta agresivo. Tengo que hablar entonces, si usted quiere, quizá, discúlpeme. No es lo mismo la cultura de, no sé, de un sueco que un francés. Entonces tenés que empezar a entender los símbolos y los signos de la cultura de cada uno. Sí. Sí, la única forma de mantener a la gente dentro de esta organización y que no se vaya a un competidor es que la persona esté alineada, incentivada, motivada a seguir y que te elija todos los días a vos y no al competidor. Entonces, ahí hay un mecanismo de incentivos económicos y no económicos que funcionan y que la gente decide que vos estás. Nosotros tratamos que la gente que trabaje con nosotros se sienta socio en distintos niveles. O sea, los gerentes son socios porque tienen un programa de stock option de la compañía. Pero hacia abajo, los que siembran con nosotros tienen un porcentaje de la producción. Los contratistas, proveedores reciben un porcentaje de acuerdo. Entonces vas armando una estructura vinculada con eso. Ahora, otra cosa importante que me olvidé decir, es que este tipo de organización requiere de que estén muy claras las reglas y las normas, las reglas de juego. Porque acá hay gente con mucha autonomía que está trabajando. O sea, acá no hay controles estructurales como hay en otras compañías. Entonces, estas empresas tienen que desarrollar una microinstitucionalidad. Las instituciones pueden ser vistas como reglas. Entonces, esta empresa tiene procesos establecidos y comunicados, políticas, la política que te marcan la cancha, ¿no? Como en un partido de fútbol, ¿viste? Cuando la pelota se va afuera, tiene que sacar el contrario, o sea, políticas, hasta acá puedo, hasta acá no puedo. Tiene un código de ética, para que todo el mundo sepa lo que todos nos ponemos de acuerdo que está bien y que está mal.
tiene un manual de resolución de conflictos. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Uno se manda una cagada, un tipo de acá. ¿Quién lo echa? ¿Quién lo saca? ¿Por qué? Porque puede ser que sea injusto. Puede ser que en realidad la cagada no sea tal, que este tipo se la tiene jurada y entonces hay todo un proceso, como si fuera el Poder Judicial, que en realidad es un comité de ética, que determina, es un comité que está formado por gente, por distintos stakeholders, algunos proveedores, algunos clientes, accionistas, talentos. Entonces, esta organización requiere de nuevas instituciones internas de la compañía. Me fui por las ramas, pero me voy acordando de cosas, pero no sé cuál era la pregunta. ¿Está bien? ¿Te maté? El de Rosa que... Sí, lo principal es, hay dos cosas para mí, la calidad de los contratos y la confianza. La confianza es algo que lleva tiempo, porque la confianza se gana con el conocimiento y de cómo las otras personas reaccionan frente a otra situación. O sea, es muy difícil decir, muchacho, bajamos la palanca, ahora confianza. O sea, la confianza lleva 5 años, 10 años. Una vez que hay confianza dentro de la organización, entre los grupos de interés, yo diría confianza es distinto a politiquería, ¿no? O sea, si vos combatís la politiquería, el radio pasillo, la burocracia, empezás a generar un sistema mucho más amable para que esto funcione bien. Confianza. Y la otra, calidad de contratos. Que cuando vos hablas con alguien, tenés que ser muy claro sobre lo que querés, a lo que aspirás, y el otro tiene que ser muy claro. ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Entonces, se genera un vínculo, diría yo, ni siquiera lo menos emotivo posible. Por supuesto, a veces se formaliza en un contrato, a veces no se formaliza. Si se formaliza, mejor. Sí, con gusto. Bueno, en general la gente, los stakeholders, los distintos grupos de interés, no están solo por el dinero, sino porque coinciden con la visión de la compañía. Es decir, están laburando, no es solo un tema de dinero, sino porque están alineados con la idea de a dónde quiere llegar la compañía y se sienten parte de esa idea. Es como una gesta, ¿cierto? Entonces, la compañía tiene una visión, pueden acceder en internet, digamos, de lo que quiere del interior de la Argentina, del desarrollo, de lo que pensamos de las personas y demás. Entonces, esa es una. La otra cuestión es que la empresa le dé oportunidades, no solo económicas, sino también reales, de desarrollo profesional concreto. Entonces, para eso tampoco es automático, hay que generar algunos proyectos. Nosotros tenemos muchos proyectos desarrollados sobre este tema. Primero, la empresa estimula a que la gente que trabaja en la empresa sea intrapreneur, es decir, que haga emprendimientos dentro de la empresa. Entonces, mucha gente que trabaja, con la guita que le sobra, se compra un camión o se compra una máquina para sembrar. Entonces, esta persona que trabaja dentro se transforma en proveedor. Es proveedor y es empleado al mismo tiempo. Ahora, hace algunos años, después de la crisis en Argentina, mucha gente tenía dinero y no sabía qué hacer con el dinero porque no lo quería poner en los bancos. Entonces armamos un fondo de inversión donde estaba la guita de la gente e invertía junto con nosotros en las siembras. Era un fondo cerrado de inversión. Entonces se daba que una persona que trabajaba en la empresa era proveedor y era socio. Entonces eso
fue una experiencia muy buena porque permitió alinear las ideas de todos, o sea, la gente se sentía socia, proveedora y empleado. Ese de ponerse en el lugar del otro, de jugar con esa, digamos, eso situacional, ayuda mucho a esta comunicación redárquica que se genera en la organización. No sé si me entendés. Ah, no. Sí, sí, sí. Ah, no, no, sí, bueno. El hecho que vos hagas este tipo de cosas es algo muy concreto. Digamos, por más que es económico, no es económico. O sea, que vos le permitas a un empleado ser socio no es un mensaje económico, es un mensaje de que vos te sentís socio y le permitís a ellos ser socio. Es decir, le estás abriendo una oportunidad, que puede ser ganar guita o no ganar guita, no sé si me entendés. Es una gran motivación eso. Tenemos regulados por contratos, tanto las dos cosas, justamente esta microinstitucionalidad, el código de ética determina qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Porque esto, imagínate, está lleno de conflictos de intereses. Totalmente, hay un conflicto de interés. Entonces, eso está regulado por el código de ética. Sí. Sí. Bueno, nosotros tenemos un área cada vez que creciente de un área industrial dentro de la compañía, ¿no? La compañía en realidad lo que más hace no es sembrar o agricultura, sino proveer servicios a agricultores. Nosotros tenemos 3 negocios: producción, servicios e industria. Hoy, producción es el 20% de nuestra facturación, 60% servicios, 20% industria. En el futuro, industria va a ser 30-35%, 50-60% será producción, y servicios y un poco más chico. ¿Qué son los servicios? Un productor, como mi abuelo le contaba hoy, tiene que contratar servicios de terceros que lo ayuden a ser más eficientes. Logística, financiero, tecnología, transferencia tecnológica, gestión del riesgo. Nosotros proveemos esos servicios a los productores. Nosotros, no necesariamente nosotros lo hacemos porque nosotros no tenemos equipo propio, pero contratamos a terceros que lo hacen. De hecho, cuando nosotros estamos alquilando un campo, le estamos dando un servicio al dueño del campo. Ese dueño del campo nos alquila el campo porque no quiere tener riesgos. Entonces, nos está transfiriendo el riesgo a nosotros. Nosotros le damos a él un servicio de gestión del riesgo. Tenemos 3 molinos harineros en Argentina, uno en Brasil y una fábrica de pastas acá también. Estamos empezando a integrarnos en la cadena de valor. Sí, es algo estructural de nuestro modelo de negocios. Nuestro modelo de negocios tiene 2 patas. Una es la diversidad geográfica y otra es la integración vertical. Esa es una definición del modelo. Y las otras 2, en realidad son 4 patas. La otra es la innovación y el tema calidad. Sí, lo que nosotros hacemos para gestionar esto es creamos organizaciones internas que tienen gestión interna propia y que se comparte entre todos. Es decir, esta empresa tiene una gestión interna, cada unidad de negocios tiene su propia gestión, tenemos indicadores mensuales, hay un comité de gestión que se reúne una vez por mes para revisar esos indicadores. Tenemos el presupuesto, tenemos el plan estratégico, que lo revisamos antes cada 2 años, ahora todos los meses. Pero digamos, hay una dinámica con instrumentos de la organización para poder gestionar estas relaciones. Una cosa importante, no lo dije, es conocido. Ustedes casi todos estudiaron economía o están en eso.
definen ustedes los factores de la producción, la tierra, el capital, el trabajo, bueno, clásico, ¿no? Nosotros hacemos producción sin tierra, porque la alquilamos, sin fuerza de trabajo propia, porque lo tercerizamos, y sin capital propio, porque tenemos inversores y nos prestan la guita. No tenemos la propiedad de ninguno de los factores de la producción. Lo único que nosotros hacemos es gestionar, es coordinar, es conocimiento. También hay una posición nuestra sobre que en la sociedad del conocimiento no requiere tener propiedad de los stocks. No es necesario tener la propiedad de la tierra. Lo que hay que tener es control de los flujos. Cuando uno reacciona a decir, bueno, no hay que dejar que los chinos nos compren la tierra o que vengan, no sé, otro a comprar la tierra, a mí se me paran los pocos pelos que tengo, porque digo, ¿quién se va a llevar la tierra? Lo importante es que no se lleven la guita o no se lleven los granos. La tierra no se la va a llevar nadie. En todo caso, regulá otras cosas. No sé si está claro. Estamos en una sociedad de flujos y no una sociedad de stocks. El conocimiento es un flujo. Sí. No, el conocimiento es abstracto, el conocimiento se materializa a través de la gestión. Cuando vos seguís en el comité de gestión, la gestión es conocimiento. Cuando vos transferís tecnología, cuando vos analizás, bueno, obviamente esa gestión requiere tecnología de información, requiere procesos, requiere personas capacitadas, o sea, es parte de un ecosistema que integra otras cosas, ¿no? Bueno, hay una gestión de los talentos, ¿no? La gestión de los talentos es reclutar, mantener, incentivar, capacitar, o sea, hay toda una política vinculada con eso. Hay prácticas, mejores prácticas, digamos, globales en relación a eso. ¿Sí? Sí. Sí. Claro. Sí. Sí, nosotros hicimos esa transición y en paralelo hicimos otra transición, que es de empresa familiar a empresa profesional, las dos en paralelo. Así que tenemos profunda experiencia de terapia de grupo, arrojarnos teléfonos entre nosotros. Menos mal que son inalámbricos, ahora que no tienen cable, entonces llegan con mejor eficiencia al destinatario. No, sí, diría yo que todas estas cosas hay conocimiento para resolverlo. O sea, no son cosas que no se hayan resuelto en otro lado, no, hay bibliografía y experiencia. Hay que tener la voluntad de hacerlo y confiar en alguien tercerizado, nuevamente un proveedor, que te ayude a resolver el tema. Estamos terminando. Sí. Yo lo explico ahora sí, y todo parece, qué bárbaro, qué clara que la tiene el tipo, pero esto lo puedo decir ahora. Hace 25 años no la tenía tan clara. O sea, ibas avanzando de acuerdo a las oportunidades que veías. Entonces, todo esto tiene una historia de temas concretos. Te voy a contar una breve. Carlos Casares, que es el pueblo donde vivo yo y nosotros teníamos algo de campo, se inundó totalmente. Entonces el agua se fue y todo el mundo decía, mira, estos campos van a quedar salinizados, no sirven para nada. Yo, que era docente en la universidad en Buenos Aires de suelos, había hecho estudios sobre el tema de la dinámica de la sal y sabía que la sal se iba. O sea, yo tenía un conocimiento que el mercado no tenía. Primera enseñanza, el conocimiento crea oportunidades.
Entonces yo le ofrecía a esos productores de sembrarle yo en el campo, que me lo daban gratis, y a cambio le dejaba sembrada una pastura, que era algo que el productor quería, ¿no? Tengo que sembrar una pastura, pero no tengo plata porque se me había inundado el campo, entonces yo le sembraba con la plata que sacaba de sembrarle el girasol, le dejaba sembrada la pastura. Me fue muy bien el primer año. El segundo año lo volví hice 2.000 hectáreas, que era una barbaridad. El segundo año todo el mundo me llamaba y me decía, no, Gustavo, ¿por qué no me das una mano? 5.000. Y ahí me di cuenta que para hacer esa cantidad de hectáreas no alcanzaba con los equipos de máquina propia, entonces tuve que traer a gente que tenía equipos y tercerizar, porque no tenía guita yo para salir a comprar tractores, cosechadores, tuve que tercerizarlo. Y ahí me di cuenta, al tercer año, cuando ya tenía 15.000 hectáreas sembradas de esa manera, que no importaba más tener tierra. Porque si yo hubiese tenido que crecer comprando tierra, no tenía la plata para hacerlo. O sea que se podía crecer mucho coordinando los flujos y no los stocks. Ahora, esto de flujos y stocks lo aprendí hace 5 años leyendo a Manuel Castells, un libro de sociología. Lees un libro y decís, uy, mira, lo que hice fue esto, y entonces lo decís así lindo como lo digo ahora, ¿no? Sí. Innovación está presente, es una forma de vida. Lo que hay, en general se habla de innovación de producto. O sea, mucha gente habla y dice, no, yo inventé la iPad, no sé, o inventé una biomolécula, no sé. Son productos, pero también hay innovación en los procesos, en la forma de hacer las cosas. Nosotros producimos soja, que es algo, tiene 5.000, claro, eso te permite bajar costo, aumentar la productividad, eso es innovación también. O sea, la innovación no es solo tener que inventar algo nuevo, ojalá que todo el mundo invente algo nuevo, pero muchas veces es hacer mejor lo que se hacía antes. Ustedes discuten sobre los temas de términos de intercambio, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Los que están en economía, levanten la mano que escucharon alguna vez término de intercambio. Muy bien, fantástico, la mayoría. Entonces, todo el mundo dice ahora mejoraron los términos de intercambio de Argentina, ¿no? ¿Por qué? Porque la soja vale más dólares por tonelada, y lo que importamos vale menos, en dólares por tonelada. La pregunta es la siguiente. Si fuera así tan fácil, uno elegiría hacer todos los productos que valen más por tonelada. Pero se olvidan del mercado, de la demanda. La gente quiere 100 millones de toneladas de soja, no 100 millones de toneladas de satélites. ¿Está claro? O sea, por otro lado, no es solo el P, el precio, es el Q, es la cantidad. El valor agregado y los términos de intercambio deben empezar a medirse en P por Q. Porque cuando yo produzco soja, hay enorme cantidad de valor agregado en la producción de soja que no determina un mayor valor por tonelada, sino una mayor cantidad de toneladas. No sé si soy claro. Última pregunta, el peludo ahí. Sí. Sí, hay muchísima experiencia ya también de cómo transferir o cómo aprender a desarrollar habilidades. Por eso nosotros llamamos talentos a las personas, porque la base del concepto del talento es que las personas tienen internamente talento. A veces aflora, a veces no aflora. La gestión del talento es sacarle a cada persona lo mejor que tiene de sí mismo y permitírselo expresar. La gente no es un recurso humano, no es que somos todos iguales. No es que vos, cuando salís a buscar a alguien para un trabajo, decís, quiero esta persona que tiene esta, que es lo que normalmente se hace. No, yo necesito un tipo que sea, qué sé yo, rubio, ojo claro, viste, no sé, o morocho, ojo oscuro. Y las personas son cada una de distinta, y las tenés que manejar en forma distinta, y ese es el talento. Y la gestión del talento consigue en sacarle a cada uno lo mejor de sí mismo. La gestión de talento no es conseguir al mejor, sino
hacer a cada uno lo mejor que puede. Para eso hay tecnología, llamemos así, ¿no es cierto?, para expresar eso. Esta universidad tiene mucho desarrollo en este tema, es líder en este tema, de cómo aprenden las organizaciones, de cómo se desarrollan los talentos y demás. Un gran gusto, placer estar con ustedes.